y especializada en todo lo que es neurociencias cognitivas, ¿sí? Entonces la idea de esta charla me pidieron que hable del cerebro y del deporte, entonces como está dirigida a adolescentes, lo que vamos a hablar primero es un poquito cómo es el cerebro adolescente, para que ustedes entiendan un poco qué es lo que les pasa en esta etapa de la vida desde lo biológico, que les va a explicar un montón de cosas que a lo mejor conductas que tienen y que no saben de dónde vienen y tienen un origen biológico. Y la idea de eso es que los ayude no solo a entender, sino a poder tomar decisiones en una etapa tan crucial para la vida y para nuestro desarrollo desde lo que es la biología y sobre todo desde la neurología, ¿sí? Y después sí vamos a ir asociando esto a los beneficios que tiene hacer actividad física y deportiva para nuestra salud cerebral. Entonces yo tomé como una maratón, puse que la adolescencia es una maratón neuronal y vamos a ir haciendo como una analogía con lo que es una maratón, ¿sí? Entonces, vamos a ir comparando la maratón. En una maratón participan muchísimas personas y en el cerebro adolescente la población neuronal es muy numerosa. Hay 100.000 millones de neuronas y 20.000 billones de conexiones entre esas neuronas. Imagínense, creo que ni siquiera una maratón podría representar lo que pasa a nivel neuronal en esta etapa de la vida, ¿sí? Después, en una maratón, muchas personas son atletas profesionales, o sea que se preparan para esa competencia y que pueden llevarla a cabo, y otros no están tan preparados para semejante exigencia. El cerebro adolescente también no está del todo preparado todavía, está en un proceso de mielinización, eso quiere decir que los cablecitos que unen a esos neuronas se están cubriendo de una sustancia blanca que lo que hace es acelerar la información, o sea, que esa información vaya más rápido de una neurona a otra, ¿sí? Y en los adolescentes, sobre todo las áreas frontales, que ya vamos a ir viendo después, están en proceso de maduración en esta vía de mielinización, ¿sí? Y otra cosa que es importante, con la analogía con la maratón, es que en alguna maratón, como muchos no están del todo preparados, se quedan en el camino y abandonan, ¿sí? Y en el cerebro adolescente hay una poda neuronal, ¿sí? También al año y medio hay una poda neuronal. La poda neuronal es que el sistema nervioso descarta todo lo que no usa, ¿sí? Entonces es algo efectivo que permite que conservemos o consolidemos todas esas conexiones que son útiles. ¿Y qué considera el cerebro como útil? Aquello que yo uso. Si yo no lo uso, el cerebro lo descarta, ¿sí? Fíjense, yo les puse acá una imagen de neuronas en el nacimiento, ¿sí? Que son muy poquitas, con pocas conexiones. A los 6 años hay muchas y se hace una poda. A los 14 años ven que hay menos neuronas, pero empieza a haber más conexiones entre esas neuronas, ¿sí? En esta fotito ven, es un cultivo en realidad celular y se ve cómo esas neuronas van creando conexiones con axones y con dendritas y se van uniendo a las que tienen al lado, ¿sí? Entonces, vieron que pusimos que el cerebro adolescente tiene mayor población neuronal que el cerebro de un adulto. Eso les da muchas ventajas y también desventajas. Entre las ventajas es que es un cerebro con mucha capacidad para aprender y para memorizar. O sea, es una etapa de la vida donde podemos adquirir nuevas habilidades cognitivas, motrices, ¿sí? Y con gran rapidez. Esto que les digo, con mayor rapidez en esas nuevas adquisiciones. Vieron que ustedes aparece algo nuevo y enseguida lo resuelven, sobre todo si es en algún aparato electrónico, y a nosotros los adultos nos cuesta más tiempo pensar cómo esto funciona o adquirirlo. Ustedes, antes de que salga ya, se imaginan cómo anticipar para que eso funcione, ¿sí? Tienen mucha mayor creatividad, por esto de la mayor población neuronal, y capacidad para la multitarea, aunque no es óptima, pero la realidad es que un adolescente puede estar en un sillón mirando la tele, estudiando y mandando un WhatsApp a los amigos, y eso no quiere decir que no haya podido estudiar lo que tenía que estudiar. Pero sepan que aunque lo pueden hacer, sería mucho más óptimo cada una de esas tareas si la hicieran por separado.
Y también otra ventaja es que esta mayor población neuronal los hace como muy activos y encuentran muchísimo placer en conductas buenas, altruistas. Por eso uno ve muchos grupos de jóvenes que hacen actividades solidarias, porque eso reconforta a uno mismo, no tanto por hacer algo por el otro, sino que genera placer propio. Y dentro de las desventajas de tener tanta población neuronal es que tienen cierta dificultad para concentrarse, son más vulnerables al estrés, tienen mayor propensión a adicciones, a problemas psicológicos y de conducta. Y también, así como hay placer como ventaja en conductas altruistas, hay placer en tomar conductas de riesgo, ¿sí? Y eso es bastante típico en esta etapa adolescente. Y ya vamos a ir hablando un poquito de eso. Y con respecto a esta maduración incompleta que habíamos visto de este proceso de mielinización, sepan que el cerebro va madurando como de atrás para adelante, ¿sí? Y habíamos dicho que los adolescentes tienen una maduración incompleta en el sector anterior, frontal, ¿sí? Más prefrontal. Y en esa zona prefrontal, las funciones que lleva a cabo son funciones más bien ejecutivas, de control de impulsos, del juicio, de la empatía, la organización, toma de decisiones, bueno, y muchísimas más, anticipación, planificación, automonitoreo, ¿sí? Entonces, la desventaja de que esto todavía no esté del todo mielinizado, no es que no está, ¿sí? O sea, no es una excusa decir soy adolescente y como no tengo maduro el frontal, no es que no esté, sino que está en un proceso de mielinización, con lo cual es un poquito más lento el procesamiento de la información en estas áreas. Eso como desventaja trae que tengan áreas emocionales muy activas y por eso tienen una reacción exagerada ante las emociones, lentitud en ese control de la conducta ante las emociones, impulsividad y poca reflexión en la toma de decisiones, ¿sí? Todo esto de la impulsividad, la reacción emocional de golpe, hace que no tengan la posibilidad de parar, pensar, que es bien frontal, reflexionar sobre la propia conducta y poder inhibir alguna reacción o tomar una decisión impulsivamente. Esta imagen que ven acá, ven cómo reacciona el cerebro de la derecha, es el cerebro de un adolescente, ante imágenes de distintas expresiones faciales. Fíjense que se activa una zona que está más en el medio, que tiene que ver más con el sistema límbico, y muy poquito acá en lo frontal, esto rojo que vemos ahí. Si un adulto ve esa imagen, se activan mucho más áreas frontales porque ya hay otra regulación sobre las emociones, ¿sí? Entonces, esto es biológicamente normal y esperable y es lo que explica esas reacciones típicas de los adolescentes, ¿no? De pegar un portazo, de decir una barbaridad al padre, a la madre, al hermano, a un docente, a un par, ¿sí? Y que después se arrepienten, ¿no? Y en este control de las emociones, o en el procesamiento de las emociones, hay dos vías. Una vía más rápida, esto no es solo en los adolescentes, en todos, pero acá a la izquierda vemos esta vía más rápida donde circula todo lo que es emocional, ¿sí? Directamente, esta zona medial del sistema límbico. Y hay una vía lenta que siento esa emoción, pero más lenta porque tiene más recorrido. Cuando quiero reflexionar, por ejemplo, para una toma de decisiones, tengo que ir al frontal, pensar si es lo mejor que tengo que hacer para poder inhibir ese sentimiento que me tira la emoción. La verdad es que se sabe que cualquier toma de decisión está influida por la emoción, ¿sí? Pero un ejemplo típico son que uno racionalmente, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, no le debería mandar un mensaje, no debería llamarla o llamarlo, ¿sí? Y estás diciendo no debería y ya el mensaje fue enviado directamente, porque es tal la intensidad que ejerce la emoción, porque biológicamente es un circuito mucho más corto y mucho más rápido, que no llega a inhibir eso que racionalmente uno sabe que no debería hacer. Otra cosa que les quería contar, que bueno, se da mucho en los adolescentes, es estar alerta y saber que hay estudios que demuestran que las mismas áreas, se activan las mismas áreas ante el dolor social, o sea, ante el bullying, ante el rechazo, ante la marginación, que ante un dolor físico.
Entonces esto no es menor, porque así como son altruistas y solidarios los adolescentes, también pueden ser muy lapidarios y dañar a sus pares, no solo presencialmente, sino hoy a través de las redes sociales es bastante común. Entonces sepan que no es menor, que están causando realmente un daño importante al otro, ¿sí? Bueno, ¿y para qué saber todo esto, no? Porque depende de lo que ustedes hagan en esta etapa de la adolescencia, donde el cerebro está en plena reorganización, va a ser el futuro de su cerebro adulto, ¿sí? Es como que ustedes tienen la capacidad, con toda la información que hay hoy, que tal vez nosotros no la teníamos, de saber que lo que hagan hoy en esta etapa condiciona la salud cerebral de ustedes como adultos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que vamos a ver que hacen ustedes en esta etapa y está bueno saber las que son buenas y las que no tanto para que ustedes sepan tomar las mejores decisiones, ¿sí? Entonces, los adolescentes es típico que hagan actividad física y lo que vamos a ver un poco después. Es muy común que tomen alcohol y bueno, ustedes dirán, ¿está mal tomar alcohol? No está mal, depende de la medida, de lo que uno tome y no solo tomar alcohol, sino las consecuencias, ¿sí? Por ahí la misma cantidad de alcohol que toma un adulto, que puede llegar a inhibir un poquito en un adulto, causa daños cerebrales en alguien joven, ¿sí? Y la verdad es que uno cuando es adolescente siente como que todo lo puede y por ahí dicen, bueno, tomé, pero tomé poquito, y muchos manejan y son responsables no solo de sí mismos, sino de sus pares. Entonces, la idea de que ustedes conozcan todo esto de las tomas de decisiones es que ustedes reflexionen y digan, bueno, si yo voy a manejar, hoy no voy a tomar, ser responsable en eso, porque realmente las consecuencias son muy serias y hay un alto índice de accidentes en adolescentes y es por el origen del alcohol. Y ser sinceros, si quieren tomar, no manejar. O sea, más allá del daño que el alcohol genera a nivel cerebral, ¿no? Pero también las consecuencias a las que puede llevar la toma de alcohol. También es una buena etapa para despertar la creatividad. A lo mejor uno de chico no fue muy hábil en algo creativo, en algo manual, en el arte, y esta etapa permite con entrenamiento lograr un montón de habilidades que antes por ahí no éramos tan capaces, ¿sí? Lo mismo que en el estudio, se puede, con entrenamiento, actitud, se puede cambiar un coeficiente intelectual si uno se lo propone en la adolescencia. Vieron que es muy común que uno ve a alguien en primaria, que le costó mucho la escuela y a lo mejor en la secundaria también un poco le costó y después va a la facultad y uno dice, pero viste qué bien le fue en la facultad y siempre le costó mucho en la primaria, el secundario, y sin embargo en la facultad le fue bárbaro. Entonces, el comentario generalmente y es porque lo motivaba, es la carrera que eligió, pero bueno, todos los que estudiamos en la universidad, por más que sea la carrera que elegiste, hay muchas materias que no son tan específicas, igual uno las tiene que hacer. Y la realidad es que, obviamente, que esa motivación lo llevó a lo mejor a sentarse, pero también es que es una etapa de la vida donde estamos reorganizando y especificando un montón de áreas cerebrales y consolidando un montón de vías que permiten ser mucho más hábiles, como veíamos antes, en la memoria, ¿sí? En la atención. Así que es un desafío el poder ponerlas en práctica. Otra elección es pasar todo el día tirado en una cama con el celular en la mano, y en eso el cerebro es un órgano bastante cómodo, digamos, genera hábitos muy rápidamente. Hay sustancias que las vamos a ver así un poco al pasar, pero la dopamina es una de ellas que está en alta concentración en la adolescencia y es la que genera un circuito de recompensa, que puede ser bueno o malo. O sea, si yo me acostumbro a tomar alcohol, el cuerpo me va a seguir pidiendo alcohol, porque hay esta dopamina que está alta, me genera ese circuito de recompensa de ese placer que me causa tomar alcohol, o lo mismo estar tirado en una cama mirando un celular, y genero esa ruta de ese hábito y el cerebro se queda fijado en ese hábito, salvo que por mi voluntad yo intente modificarlo. Pero acuérdense que tenemos una de las etapas más ricas de la vida en cuanto a población neuronal y a la posibilidad de reorganizarla, y si yo me paso 1 año, 2 años tirado en la cama con un celular, estoy perdiendo la oportunidad de generar un montón de conexiones y un montón de habilidades
que me van a servir no solo como habilidad, sino para tener una salud mental de adulto también mejor. Otra de las cosas que se empieza mucho en la adolescente es a fumar. La verdad es que la nicotina lo que genera es una adicción muy, muy rápida, ¿sí? Activa muchas más áreas en un adolescente que en un adulto y por eso hace tan rápida esta adicción y es como el pie a otras adicciones mayores. Y que sea electrónico el cigarrillo no es que tenga menos concentración de nicotina, ¿sí? Otra cosa que pueden hacer es pasar tiempo con sus amigos, pasar buenos momentos con sus amigos, eso es buenísimo, el cerebro necesita socialización, acostumbrarse a escuchar al otro, a pensar en conjunto, a consensuar, a respetar al otro. Es una etapa donde muchos se ponen de novios y eso también ayuda a sentir esa contención, a ir adaptándose. Siempre alguien tiene que ceder en un montón de cosas, entonces son cosas lindas y buenas a vivir en la adolescencia que nos van moldeando como personas también. Otra opción es estar jugando la Play horas y horas y horas, volvemos a lo mismo, activamos ese circuito de recompensa, entonces como juegan a juegos y bueno, se desafían entre ustedes porque juegan online, ¿está mal? No, pero no está mal poner un límite porque este mismo circuito de la recompensa me va a pedir jugar de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, porque me quiero desafiar a cada vez jugar mejor y pierden la noción del tiempo y a lo mejor estuvieron 6 horas jugando a la Play y terminaban a las 5:30, 6 de la mañana y a las 7:30 tienen que ir al colegio. Y más allá de eso, que tengan que ir al colegio, no está bueno a nivel cerebral esta exposición tan continua de tantas horas a una pantalla y sobre todo quitando horas de sueño, ¿no? Pueden hacer cosas por otros, esto también genera bienestar y es muy bueno a nivel cerebral y es típico en los adolescentes. Pueden decidir también drogarse y yo acá puse una foto porque el cannabis está como esta onda de cómo es natural y se usa medicinalmente, que no es tan malo. Hace un ratito vi la entrevista que le hicieron a Gastón Pauls, los chicos del colegio, y la verdad que está muy bueno escucharlo en primera persona, una persona que, y no hablaba de cannabis, ni mucho menos, ni de marihuana, o sea, estaba hablando de drogas peores, pero sepan que el cannabis, por eso se usa como analgésico, ¿no? O como un antiepiléptico, lo que inhibe es la posibilidad de que las neuronas se conecten entre sí, ¿sí? Por eso empezó a usarse primero en chicos con epilepsias que no se pueden manejar con otro tipo de medicación o en personas que tienen como mucho dolor. Entonces, lo que estoy causando ahí es, les estoy pidiendo a las neuronas no se conecten, no se junten entre sí, y lo que tiene es que queda a nivel cerebral, como hay tantas neuronas, mucha más población que en un adulto, queda a nivel cerebral muchos más días después que en sangre, ¿sí? A veces hasta 4 o 5 días queda esa concentración de droga a nivel cerebral, ¿sí? Así que esto como consecuencia a corto plazo, pero a largo plazo está demostrado que trae problemas mentales, incluso esquizofrenia, por eso es algo que se administra medicinalmente, debería administrarse así y que no es bueno porque sea orgánico y que lo saquemos de la naturaleza, y de ahí para arriba, en otra escala, imagínense otro tipo de drogas, ¿sí? También se pueden dedicar a la música, tener una banda, tocar música. La música en sí para el cerebro es súper estimulante y genera un montón de conexiones, y la habilidad de tocar un instrumento también, porque tengo que usar un montón de praxias complejas, depende del instrumento que toque. Tengo que coordinar, si estoy en una banda tengo que coordinar con otros, entonces eso genera una estimulación a nivel cerebral que está muy buena. Y pueden compartir momentos en familia, lo cual también es bueno no solo para el resto de la familia, sino para ustedes, compartir con abuelos, respetar a esos abuelos y renunciar a veces a cosas propias por compartir experiencias con la familia, también suma esta salud cerebral, ¿no?
Bueno, entonces una de las cosas que pusimos que suelen hacer los adolescentes es actividad física y deportiva. ¿Y cuáles son esos beneficios? ¿No? La persona que realiza actividad física con frecuencia tiene un mejor manejo de las emociones. Digo manejo y no control, que siempre dicen control de las emociones. La emoción no se puede controlar. Si yo les digo a ustedes hagan fuerza para tenerme miedo, por más fuerza que hagan, no me van a tener miedo. Porque la emoción viene, o sea, yo me puedo angustiar y bueno, y me angustié. El tema, cuando uno dice el manejo o el control de las emociones, es el control a la reacción que esa emoción me causa, ¿sí? La emoción es muy difícil que uno la pueda manejar. No puedo decir, ay, te quiero querer, te quiero querer, te quiero querer. Si no te quiero, no te quiero. O sea, no es algo forzado, ¿sí? La actividad física, sobre todo la aeróbica, mejora la salud mental, disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión. El ejercicio físico mejora la capacidad cognitiva, vamos a ir viendo estas cosas. Y el deporte generador de emociones, organizador de la conducta, promueve la autoestima, la socialización y la empatía. Yo puse fotos acá de mis hijos en el CENAR, o sea, los que tuvieron la oportunidad de compartir alguna competencia con la Dante en el CENAR, realmente fuimos testigos de esto de generador de emociones, no solo en el que juega, sino en el resto del colegio que estaba en la tribuna, los padres, los directivos, esa cosa mancomunada que el deporte genera de soporte, de que somos todos uno, de identidad. O sea, ese tipo de sensaciones son protectoras a nivel neurológico, ¿sí? A nivel cerebral. Es buenísimo. Más allá de la actividad física en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta la actividad deportiva en las emociones? Una de las cosas que liberamos son endorfinas, ¿sí? Las endorfinas son sustancias que generan bienestar, una sensación de relajación y de bienestar, ¿sí? Es como lo más básico. Y acá les puse un montón de sustancias que no vamos a leer cada una, pero la dopamina que hoy la nombramos un poco es esto que me dan ganas de repetir algo que me genera placer, da alegría, confianza, ¿sí? Optimismo. La serotonina también me dan ganas de hacer cosas, ¿sí? Me predispone a hacer cosas y a no quedarme planchado sin buscar otros desafíos. Y en eso la actividad deportiva, el que hace actividad deportiva, vieron que empiezan y al otro día querés volver y que va generando una adicción que en cierto punto es buena porque tiene buenas consecuencias a nivel de salud, ¿sí? Bueno, y la noradrenalina, que es esto de generar mejor atención, aprendizaje, sociabilidad, este deseo sexual hacia al otro, ¿sí? Entonces, fíjense, y hay muchas otras sustancias también, oxitocina, hay un montón, pero bueno, no los quiero marear con eso, pero sí que sepan que el solo hecho de hacer actividad deportiva empieza a hacer que segreguemos un montón de sustancias químicas que ayudan al control de las emociones, ¿sí? También la actividad física tiene un impacto en cuanto al dolor, ¿sí? El ejercicio físico modula el dolor porque genera, cuando liberamos endorfinas, que les nombré recién, que producen relajación y bienestar, la endorfina es como si fuese nuestro propio analgésico, ¿sí? Es como que el cuerpo genera una sustancia que te alivia del dolor, ¿sí? Junto con la activación del sistema inmune, con subir la serotonina que nombramos recién, y también el hacer ejercicio activa a vías nerviosas que descienden y que lo que buscan es frenar un poco la sensación de dolor. Por eso, hasta hace unos años, a la gente que tenía dolor crónico, el mismo dolor te paraliza, ¿no? No haces nada, pero también a nivel terapéutico se usaba mucha medicación y el paciente se inmovilizaba, y hace ya algunos años que dentro de lo que el dolor lo permita, se busca la movilización, porque ya el mismo movimiento va generando esta posibilidad de analgesia o hipoalgesia, porque no es que nos saque del todo el dolor, pero es otro beneficio de hacer actividad deportiva. ¿Cómo impactan las habilidades cognitivas? O sea, en la atención, que es esa alerta mínima que necesitamos para cualquier aprendizaje, está garantizada. ¿Por qué? Porque después de hacer actividad deportiva hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral
y eso permite una mejor asimilación de las nutrientes, o sea, de que esas neuronas se alimenten mejor y estén más activadas. Por ejemplo, antes de una clase de matemática, salvo por la profe de matemática que va a sentir el olor de los adolescentes que volvieron de la clase, pero sería ideal que tengan educación física, por ejemplo, antes, ¿sí? Cuanto más demanda cognitiva haya, mejor la posibilidad de que antes esté puesta la clase de educación física. También hay un impacto en la memoria, ¿sí? Porque el ejercicio físico hace que segreguemos una sustancia que se llama neurotrofina, que es un factor de crecimiento, ¿sí? Actúa no solo de crecimiento neural, que está comprobado que también en los adultos, por suerte, también, así que tenemos como esa esperanza, crecimiento neural en la zona del hipocampo, que es más específica de la memoria, y también genera mucho más conexiones, ¿sí? Del hipocampo y la corteza cerebral. Sobre todo la corteza frontal, que es lo que habíamos dicho que estaba como un poco más inmaduro en los adolescentes. También las praxias, o sea, la praxia como función cognitiva es cualquier movimiento organizado con un fin, ¿sí? O sea, un movimiento voluntario. Entonces, cualquier deporte implica una coordinación, organización de movimientos, una técnica que se va perfeccionando. O sea, piensen si juegan algún deporte, al principio lo juegan de una manera y a medida que uno sigue entrenándose va mejorando esa técnica. Si juegan al básquet, ese tiro, si juegan al handball también. Si juegan al tenis, por ahí al principio sacaban y les salía mal y ahora tiene una técnica para el saque que es mucho más específica, porque eso va generando engramas, o sea, circuitos cerebrales que van afinando esa praxia, esa organización de movimiento. Y obviamente las funciones ejecutivas, no solo por la biología, todo lo que dijimos antes, y principalmente la memoria de trabajo, que se usa para cualquier aprendizaje, no vamos ahora a hablar de todo esto, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio, o sea, no solo desde la biología mejoran, sino porque el mismo deporte me hace poner en juego funciones ejecutivas, ¿sí? Yo me tengo que anticipar, tengo que tener una estrategia, tengo que estar concentrado, poder inhibir distractores para poder estar concentrado en el juego. Tengo que tener flexibilidad, ¿sí? O sea, yo tengo que a veces resolver problemas rápidamente o tenemos una estrategia de juego y el contrincante hace otra, entonces hay que cambiar rápidamente la estrategia y tomar decisiones rápidas. Se pone en juego el trabajo colaborativo, o sea que tengo que tener en cuenta al otro también para yo adaptarme. Y hay un ajuste a las reglas, o sea que también desde ahí el deporte ayuda, porque si yo no cumplo las reglas estoy penalizado. Entonces también la práctica deportiva educa en funciones de control inhibitorio, de regulación de la conducta. La actividad deportiva en el sistema nervioso central es un factor neuroprotector, ¿sí? No solo porque produce nuevas conexiones, como habíamos dicho, sino que previene la degeneración neuronal, o sea, que las neuronas vayan muriendo, y esto es lo que va causando el deterioro cognitivo a futuro y las demencias, ¿sí? Entonces, hacer actividad física y deportiva nos protege desde esas dos puntas, las conexiones y que evita esta degeneración. Y también porque en paralelo disminuye factores de riesgo que influyen en el buen funcionamiento cerebral, como puede ser la hipertensión, la diabetes, la obesidad o el colesterol alto, ¿sí? Los mismos factores de riesgo que cardíacos, ¿no? Bueno, y la actividad física y deportiva también influye en la conducta y en la socialización, ¿sí? Nos permite aprender y mejorar competencias esenciales como el autocontrol, la disciplina, como decíamos recién, el cumplir las reglas, la empatía, el tener en cuenta al otro, el autoconcepto, o sea, la autoestima, la autopercepción y los comportamientos prosociales, es decir, de hacer cosas con otros por un fin común, ¿no? Entonces también desde ahí trabajamos lo que es la cognición social, que también es parte de una función cognitiva. Y esos comportamientos prosociales se relacionan con la autorregulación emocional, principal protector de conductas agresivas, antisociales y comportamientos inadaptados. Y yo ahí puse esa imagen con el entrenador porque en realidad depende mucho
del entrenador que esta práctica deportiva realmente genere a personas adaptadas socialmente, que puedan controlar conductas agresivas, ¿sí? Depende mucho el temperamento y la guía de ese entrenador para que logremos eso en esa práctica deportiva, ¿no? Bueno, y volviendo a la analogía que hacíamos al principio, ¿no? Con la maratón, sepan que, así como en una maratón, cada uno de los que corren, vieron que tienen un número que los identifica. Bueno, cada uno de ustedes también es único. Y esto es como un mensaje más allá de la actividad deportiva para la vida, ¿no? Que tener una meta en la vida da sentido al esfuerzo y permite disfrutar el recorrido. A veces no vamos a llegar a esa meta que tenemos, pero ya el tener esa meta y poner todo el esfuerzo para poder lograrla, ya eso tiene su placer y su disfrute. Que vean el éxito no en esa meta que capaz que no llegamos, pero que vean el éxito a cada paso dado, que también vean el éxito cuando pueden levantarse después de una caída, y que también vean el éxito cuando puedan ayudar a otros en ese camino y alegrarse con ellos por ser parte de sus triunfos, por haber sido parte de que otro pueda llegar también a la meta. Eso ya es un éxito más allá de llegar o no, ¿sí? Y si llegan a la meta, que cuando lleguen recuerden a todos los que hicieron posible que ustedes estén ahí, familia, amigos, entrenadores o compañeros de ruta. Entonces, como vimos hoy, hay un montón de ventajas que nos da la actividad física, o sea, que nos da salud neurológica, cardiológica, o sea, mejora nuestra conducta y nuestra salud mental, y que un poco ustedes como adolescentes y todos nosotros también como adultos somos responsables de las decisiones que tomamos y de qué queremos hacer desde la biología a partir de nuestra conducta, ¿no? Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Gracias, Marce. También pueden usar el chat, chicos, si tienen alguna duda y no se animan a hablar, podemos abrir el chat. ¿Se quedaron pensando en algo que quedó resonando? ¿No? Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Un placer escucharte. Yo estuve hasta tomando nota porque hay cosas que decís que si bien uno por ahí las conoce, está bueno tener el término además para conocerlo, ¿no? Y reconocer ciertas cuestiones. Así que un placer. Muchas Bueno, gracias. un beso grande a todos. Bueno, Chau, beso, chau. Marce. Chau, Chau. chau. Gracias, chao.